voy a hacer una aclaración porque esto se fue dando, se comunicaron que Argentina Oramos, eh, ¿cómo era que se llamaba antes? Pero es como, voluntarios no es la palabra, pero que interinos, no sé cómo se llama la cosa, pero no cobran nada. Eh, Solo le suma puntos para su carrera. Pero no, así que están trabajando por nosotros en un lugar de muchísimo riesgo y gratis, ¿no? Muchos trabajan gratis. Y otros, o que le paguen. eh, Así que oremos por ellos necesitan oración. Yo he estado en el Hospital San Roque y los que más se abren son las enfermeras. Las enfermeras se quiebran realmente, están angustiadísimas realmente. Así que estemos orando, los médicos también, pero son un poquito más, como más difícil que se abran, ¿no? Pero estemos orando, estos son los motivos de oración de hoy y vamos a seguir sumando. Eh, eh, yo sé que ninguno de nosotros se nos ocurriría y dice, no es lo que yo pensé de 40 días, es lo que Dios puso en el corazón. Este era el momento, no vamos a estar orando en octubre o fin de año, o pasado fin de año, cuando todo esto pase, este es el momento de luchar la batalla en la frontera, ahí en la frontera. Así que, bueno, así que hoy vamos a compartir una reflexión, pero por favor tengamos presente todos estos motivos de oración. Como es una reunión general, vamos a compartir un desafío general que nos va a venir muy, muy, muy bien. Pero cada día, cada motivo es muy importante, muy, muy, muy importante. Así que eh, y yo compartía con el grupo, del grupo de los lunes y viernes, que, que a veces intensificamos las oraciones cuando tenemos los temas muy, muy cercanos, ¿no? Y a veces intensificamos la oración por un pariente cuando el pariente está enfermo, por un amigo. eh, y, y mientras que él no estuvo enfermo, no oramos, ni nos apresuramos a llevarle la palabra. Eh, y, eh, y la recepción a la palabra en este momento es tan importante, tan importante. Así que no perdamos tiempo de no sumar gente a la iglesia, sino que muchos vayan al cielo y que por la inmensa gracia de Dios eh, este tiempo sea usado para que encuentren paz, para que encuentren eh, mucho amor en cada uno de nosotros y la salvación en Jesucristo. Amén. Y sean cubiertos también de todo contagio. El 10% de los, o más, ya creo que superó el 10%, de los contagiados son de la trinchera del área de salud, ¿no? Aparte están los bomberos, policías, así que a mí me dio mucho dolor en un noticiero en el cual estaban pasando un patrullero que quería pisar un globo o algo por el estilo. Y, y yo digo, qué mal que está también el periodismo, ¿no? Porque eso es lo que vende. Porque yo quisiera que enfoquen a todos los patrulleros y a todos los policías que casi ni duermen, entran y salen, y se meten en lugares que les tiran tiros, les tiran con balines. Y tenemos que reivindicar, es un tiempo de reivindicar. Bien, ok, pero vamos al tiempo, el tiempo también de reivindicación eh, que vamos a compartir hoy. y, eh, eh, y hoy vamos a empezar distinto, así que yo voy a pedirle a, a nuestro Benjamín, ¿eh? A Agustín, que nos abra la reunión en oración. Agustín. Bueno,
Mi querido papá, en el nombre de Jesús nos reunimos hoy para, para discernir sobre tu palabra y pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos. Gracias por tu bendita presencia hoy en este grupo. Señor, ilumínanos, Señor, obra a través de nosotros para que todos mis hermanos puedan ayudar a los demás. Gracias por tu bendita presencia y por ser tan bondadoso y tan bueno. Y pido porque haya un avivamiento en tu nombre, para que se levanten más en tu bendita presencia y en tu nombre. En el nombre de Jesús, te clamamos a ti, Padre, para que ayudes más, para que haya sanidad y obres a través de nosotros, para que obres a través de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Agustín, te queremos mucho. Al que Gracias, está al lado tuyo mucho no lo queremos, pero a vos sí. No, Dios te bendiga, Agustín, te queremos muchísimo. Muchachos, ¿qué les parece si abrimos la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, y tomamos el verso 15? Dios dirá hasta dónde llegamos, pero vamos a ir viendo y caminando en cada párrafo. El grupo del lunes y viernes hemos tomado algún flash de ello, pero creo que era oportuno. Y me impacta mucho. Si alguno tiene otra versión, la puede leer también, ¿no? Pero yo voy a leer en la nueva traducción, en la NBI, perdón, NBI. Y em, y eh, eh, estamos tratando de crear el hábito con el grupo del lunes y viernes de empezar aprender a leer la Biblia, ¿no? Y eh, creo que el mejor maestro es el eterno alumno, ¿no? Y siempre es oportuno aprender. Pero acá hay algunas reflexiones que quisiera que podamos eh, em, podemos meditar. Bien, entonces vamos a leerlo. Luego de leer este pasaje y de charlarlo y meditar sobre el mismo, John en la semana había recibido una palabra que nos impactó en el grupo, John Calcera, y le dije guardarla para el jueves, así que luego voy a compartir un pasaje bíblico que fue muy impactante. Eh, eh, el pasaje dice una acción de gracia, ¿no? Pensar que Pablo está escribiendo a una iglesia que se amaba, eh, eh, y en Apocalipsis dice que ámense más, le dice. Si se están amando, ámense más. Pero aquí está muy, muy interesante que dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Eh, 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 entonces dice el apóstol, dice que por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en Jesucristo, a mí me impacta porque parecería que la comunidad de los creyentes toma aquí un cuerpo tan importante que dice, y del amor que demuestran por todos los santos. Dice, por el amor, y se está refiriendo, se está diciendo a los santos, está hablando de la iglesia, ¿no? No
dice, desde que me enteré, por esa fe que tienen en Jesucristo y del amor que se tiene. Y ahí surgió, no sé si surgió ahí, la verdad que muchacho no me acuerdo, pero surgió ese famoso, el amor con Dios y el amor con los hermanos. Yo no sé si surgió ahí el dedito ese, pero no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces, aquí dice que las oraciones del apóstol eran de agradecimiento. Dice, no he dejado de dar gracias. ¿Por qué? Por la fe que tienen en Jesucristo. Una fe evidentemente que sería visible, ¿no? Y el amor que se tiene entre ustedes. Y él comienza a dar gracias. Eh, eh, Cuando se refiere a la fe, se refiere a Dios, pero cuando se refiere al amor, se refiere entre nosotros, el amor entre nosotros. Es decir, la fe se refiere a Dios y el amor entre nosotros. Y luego sigue diciendo, pido, eh, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé, y dice, un espíritu de sabiduría. Si viene del espíritu, fíjense que el espíritu dice mayúscula, ¿no? El espíritu de sabiduría y revelación. Dice que el espíritu en mayúscula de sabiduría y revelación. Y luego continúa diciendo algo que me impacta, ¿no? Porque dice, para que lo conozcan mejor. Y él comienza a hablar de conocerlo a Dios. Para que lo conozcan mejor. Es decir, más tiempo con Dios es igual a más sabiduría y mayor revelación. Aquí está diciendo que por eso dice, pido, estaba orando, estaba dando gracias. Dice, Señor, yo te doy gracias por la fe que tienen, por la fe que tiene esta iglesia en vos, pero te doy gracias también por cómo se ama. Pero pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El tema de conocimiento de Dios no me acuerdo quién era, pero era uno de los gigantes de la fe, que decía, alguien que dijo, yo hace 30 años que conozco a Dios. Y dijo algo así, le puedo errar me vino ahora, ni lo tengo anotado ni lo busqué, pero dice, yo hace 30 años que conozco a Dios. Y otro le dice, mirá, pero cuando veo tu comportamiento, me parece que hace un año que lo conoces a Dios por 30 veces. Yo puedo conocerlo a Dios y decir, bueno, ya está, hasta acá lo conocí.
pero el segundo año es más, el tercero es más. Nunca va a ser igual el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. No me acuerdo quién era, pero dijo un profesor de seminario bautista, que dijo, una cosa es conocer a Dios hace 30 años y otra cosa es conocerlo a Dios en un año y repetir ese año 30 veces. Y aquí dice que Él pide el espíritu de sabiduría y revelación para que los conozcamos mejor. Y no sé si hay alguna traducción que pueda llegar a decir para que lo conozcamos más. No, no estaría mal, pero me gusta mejor, para que lo conozcamos mejor. Y ustedes me podrán decir, pero esto es interminable. Sí, por supuesto. Lo vamos a terminar de conocer en su presencia. Pero conocerlo cada día y conocerlos mejor. Había una base para pedir sabiduría y revelación. La base era la fe en Jesucristo y el amor que se tenían unos con otros. Él dio gracias y pidió. Interesante, doy gracias y pido. Y entonces, yo puedo pedir, Señor, trae a la iglesia más sabiduría, más revelación. O trae a mis hermanos más sabiduría, más revelación. Pero, Pablo dice, doy gracias, pero doy gracias. Por que esa fe que tienen en Jesús y ese amor que se tienen unos con otros. Y a veces subestimamos el tema del tiempo del amor. Amarlos, yo amarlos a ustedes, me invierto tiempo, no gasto tiempo, invierto tiempo, porque es un motivo de agradecimiento a Dios el tenerlo. Yo no puedo casi ni decir que tengo fe en Dios si no amo a cada uno de mis hermanos, aunque pensemos totalmente distinto. Pero es el tiempo de que consideremos profundamente esto de la fe en Dios y amar. Y luego el apóstol dice, y ahora voy a pedir un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Hay buena base? Sí, hay buena base. Creen en Dios, se aman entre ellos, ya tenemos la base para la sabiduría y la revelación. ¿Qué sucedería si nuestra fe en Dios es oscilante? No quiere decir que nuestra fe no entre en algún día en alguna crisis. La fe, por ser fe, podemos entrar en crisis, pero no podemos vivir en la crisis. No es una morada, no es una habitación la crisis. La crisis es un periodo que debo pasar y en el poder del Espíritu Santo, Él me va a sacar. Pero Él dice, hay una buena base, creen en Dios, se aman. Y ahora sí voy a pedir, dice el apóstol. Ahora voy a pedir. Pido espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que a ese Dios que ellos creen lo conozcan mejor o más, o mejor. ¡Wow! ¡Qué pedido que nos pone el Señor acá en la Biblia a través de Pablo! Y como las oraciones, ¿vieron? Continúa pidiendo. Continúa pidiendo. Dice, pido, en la versión que yo tengo aquí, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza
de su gloriosa herencia entre los santos. ¡Wow! Dice, está pidiendo, dice, que tengan un corazón iluminado, ilumine su corazón para que puedan llegar a medir esa dice, sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y luego habla de herencia, ¿no? Y luego dice, porque él lo deja dentro del te pido, ¿no? Es decir, primero da gracias, te pido uno, te pido dos. Es decir, da gracias por la fe que tiene en Dios, por el amor que se tiene uno con otro, ahí va, ahora empiezo a pedir. Te pido que tengan espíritu de revelación y sabiduría. Te pido que su corazón esté iluminado y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creen. Wow. Y acá es como que ya no sé si podemos seguir. Porque dice, podríamos seguir leyendo, ¿no? Porque está precioso esto, ¿no? Porque habla de su poder, luego que ese poder es una fuerza grandiosa, es eficaz, pero no nos vamos a entrar en esa. Pero el tiempo, a mí, los tiempos son muy importantes. Primero hay un motivo. Dice, yo voy a orar por esta iglesia. Voy a pedir sabiduría y revelación. Voy a orar por esta iglesia. Voy a pedir por esta iglesia para que los ojos del corazón sean iluminados. Y voy a pedir por esta iglesia para que puedan tener revelación del poder del incomparable, dice, la grandeza de su poder a favor de los que creen. Yo cuando, bueno, esto continúa, ¿no? Esto nos posiciona como hombres y tenemos que transmitirnos a nuestras mujeres que Pablo daba gracias a Dios y nos enseña, porque la Biblia es enseñanza, no era Pablo, sino que es Dios que habla a través y nos enseña que tengamos fe en Dios, que nos amemos entre nosotros. Nos enseña que tenemos que conocerlo más, por eso nos pide sabiduría y revelación, conocerlo mejor. Pero luego dice que los ojos del corazón sean iluminados para que podamos ver las riquezas, la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Somos herederos, recuerda. Y luego sigue pidiendo, y dice, y además le dice, pido que puedan entender cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creen. ¿El poder de quién? De Dios. A favor de los que creen. Es decir, los que creen era el motivo de agradecimiento al principio. A favor de estos que creen y que se aman mucho, tu poder, el poder de Él, está a favor de los que creen. Aquel que no cree no tiene el favor del poder de Dios, de los que creen.
en Él. Bueno, me encantaría, fui muy complicado, si no muy complicado, bueno, que el Espíritu revele. Bien, pero la, eh, realmente se podría seguir, pero creo que Dios no... yo quiero tener la oración de Pablo. Me la ha hecho mía. Yo doy gracias a Dios por la fe de ustedes y por el amor que se tienen unos con otros. Y pido, sí, que pido que Dios nos dé cada día más sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación. Sí, no tengo duda. Que el corazón no esté oscuro, sino que esté iluminado y podamos llegar a ver la grandeza de la herencia que tenemos en Él. Terrible. ¿No? Y continúa. Le habla a la iglesia y creo que Dios nos está hablando como iglesia, ¿no? Y bueno, pueden levantar la manito. Yo estoy manejando por primera vez una computadora acá que me puedo estar equivocando, pero Timo es el que me ordena cuando me equivoco. Ah, hay chateada aquí, hay chateada. Ahí, yo ni sabía. Ah, bueno. Ah, pusieron el pasaje bíblico. Ok, gracias. Bien. A ver, ahí reinicio. Ahí lo tengo a Agustín. Ahí está. Yo creo que también para remarcar, o sea, para también sumar, Pablo también remarcaba mucho la debilidad porque Dios obra a través de la debilidad. Y creo que es un gran punto, digo, o sea, siempre, creo que yo me he, en un sentido, editado para que en mis oraciones incluya también mi debilidad, para que Dios sobre a través de eso. Y, qué sé yo, aumente mucho más la fe. Pablo se jactaba mucho, dicen, ¿Gálatas, No me acuerdo. bueno, Que pero su poder se perfecciona en la sí, debilidad. que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando somos débiles, entonces soy fuertes. Exacto. Y creo que también eso creo que sería más poderoso en la oración. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, Agustín. En nuestra debilidad se perfecciona todo ese poder de Dios. Qué bueno, qué bueno. Hay caudal acá, hay caudal. Y esta es la iglesia. Bien. Y, levante la mano o el dedo, si no sé. Yo todavía no aprendí acá. Emir, está. Emir, ahí está, Emir. No, quería agregar un detallecito nomás. La oración de Pablo es preciosa, es clara en todo lo que dice, ¿no es cierto? Y como vos bien decías, está dirigida a la iglesia, o sea, a nosotros, o sea, a la iglesia de Cristo, porque sabemos que si bien la carta es llamada a los Efesios, en ningún lugar habla que sea escrita como las otras cartas de Pablo, que dice a los que habitan en Corinto, a los que habitan en Galacia. Esta no dice nada. Así que muchos creen que es una carta general para todas las iglesias. Así que bueno, esto, lo que decías, está en sintonía con eso. No es una carta para la iglesia en general. Y de pregunta y tacito que yo quería comentar, vos mencionabas espíritu con mayúscula y, Sí. y no se está refiriendo, me parece que no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Yo tengo acá la BTX,
la Biblia textual, que está con minúscula, Reina Valera está con minúscula, NTV está con minúscula. La única que encuentro con mayúscula es la NBI. Bien. No, Ok. Creo que se suma, Emir, a lo que decía recién Agustín, ¿no? Que nuestra debilidad. Entonces, la acción de Dios. fíjate qué lindo lo dice, a ver, la NTV es el 17. El 17 dice, y le pido a Dios, en la NTV, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, dice, y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ok. Ahora, ¿de dónde viene eso? Viene de Dios. ¿Cómo? La sabiduría, sí, Le pido a Dios que les dé. sí, sin duda. Todo viene de Él. Claro, todo. Creo que básicamente una de las crisis que vivimos como creyentes es decir, yo tengo sabiduría, Dios, yo tengo esta revelación, y acá todo viene de Dios, ¿no? Es decir, entonces, quizás por eso en la traducción de la NBI han puesto espíritu de sabiduría, porque quisieron decir que viene de parte de Dios, ¿no? El espíritu nos fue dado cuando creímos. Claro. O sea que no podría venir otra vez. Claro. Ok. Léeme la versión de la nueva traducción viviente que leíste recién. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, la sabiduría nos puede llegar a dar, pero puede ser una sabiduría de conocimiento, o una sabiduría de farisea, por ejemplo, ¿no? De conocimiento. Hay un conocimiento, pero si recibo a Cristo, acá, porque después continúa diciendo, para que le conozcan mejor. Está hablando de, ok, ya tienen sabiduría, pero yo les pido más. Les pido más. Para que crezcan en el conocimiento de Dios, dice. Claro, y que tenga una revelación de conocerlo a Dios, ¿no? Porque cada vez que vamos caminando en esa dirección de conocerlo más a Dios, ahora, ¿para qué conocemos a Dios? Conocemos a Dios para conocer su pasión. Porque yo puedo decir, yo conozco a Dios, yo qué sé, todas las revelaciones, manifestaciones, etc. Pero si no conozco su pasión, y su pasión es el hombre, la salvación del hombre. Entonces, yo creo que particularmente cuando sigo leyendo Éfeso, y yo creo que la iglesia, también en la carta que está dirigida a la iglesia, él está hablando, porque después le suma
para que también puedan, tengan los ojos espirituales, el corazón abierto, para que puedan entender, y habla de poder. ¿Para qué el poder? El poder para llevar la palabra, el poder para predicar, para entender el momento, los tiempos de predicar. Más si cerramos el capítulo, diríamos, muchachos de Éfeso, tan bárbaros, conocen a Dios, se aman entre ustedes, cerremos el capítulo. Pero él continúa como que necesitan más, porque la iglesia se tenía que extender. Y el corazón de Dios está puesto en la gente que no tiene a Cristo, en los que se pierden, por eso dio su Hijo, ¿no? Entonces, yo particularmente yo creo que las personas que más conocen a Dios son las que más desvelo tienen por las almas que se pierden. Conocen mejor su voluntad. Claro. John levanta un dedo, me parece, ¿puede ser? Ahí Sí, estamos, sí. Sí, estaba esperando. No, para reafirmar lo que venían diciendo, o sea, cuando comienza la salutación a Efeso, habla obviamente del plan de salvación, ¿sí? Y les leo, o sea, la primera parte antes de esto para poder contextualizar y poner un paralelo sobre lo que estamos leyendo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Acá está reafirmando nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Habiéndonos predestinado en el amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Acá habla obviamente del plan de salvación, ¿no? Estamos hablando de que Jesucristo hizo absolutamente todo por nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, lo que decía recién Emir, justamente para conocer más la voluntad del Señor, es que nos da esa sabiduría a nosotros y esa inteligencia. O sea, todo lo que estaban diciendo recién es justamente acorde a todo lo que viene. Si seguimos avanzando, la petición de Pablo justamente a Dios era lo que decía recién Raúl. El tema es de que ya tenemos una identidad, ya sabemos quién hizo todo por nosotros, que es Jesucristo. Ya sabemos qué fe abrazamos, qué inteligencia nos da, quién nos da la sabiduría. El paso siguiente de todo eso, como bien decía Raúl, es predicar el Evangelio. Por esto es que pide que tengamos sabiduría sobre lo que estamos viviendo. Cuando dice que crezcan en conocimiento y la percepción espiritual, está hablando de que podamos entender y conocer la naturaleza de Dios, ¿sí? Nosotros, desde nuestras mentes finitas, desde lo que somos naturalmente como personas, sabemos que no podemos tener alcance a Dios. Así como decía Raúl recién, tengamos un conocimiento doctrinal muy profundo, y nos ocupemos muchísimo tiempo de intentar comprender la Biblia, sabemos que no vamos a tener nunca esa sabiduría espiritual o esa percepción para conocer la profundidad de la palabra, a menos de que estemos necesariamente inmersos en el Espíritu, entendiendo a este Dios. Por eso es que pide Pablo puntualmente sobre tener una percepción y una sabiduría para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Como decía Raúl, muchas veces lo conocemos a Dios superficialmente, queremos entender algunas cosas, pero cuando nos andamos, y como decíamos en el grupo la vez pasada, nos metemos en el tuétano, dentro del hueso, dentro de lo más profundo, podemos conocer realmente qué es lo que quiere Dios. Y como decía Raúl, si entendemos el corazón del hombre y la pasión de Dios, es su creación, somos nosotros. Nosotros somos lo que más ama. Si nuestra idea es aprender a ver cuál es la voluntad de Dios, por sobre todas las cosas es el amor, porque Él nos predestinó por amor, nos separó por amor, nos llamó, nos escogió, nos salvó, todo por amor. En el corazón del Señor lo que hay y lo que sobreabunda es amor. Todo esto que le pide Pablo y que ora, obviamente, en función, como decía recién Emir, esta es una de las cartas que se considera universales, ¿sí? A toda la iglesia. Está hablando puntualmente, no está hablando puntualmente a alguna en particular, sino a todos, pero habla puntualmente de que entremos en ese conocimiento de Dios y que sepamos entender la esperanza segura que es Cristo. Si Él ya hizo todo, ¿qué más seguro que abrazarnos de Él?
Si Él ya hizo todo por nosotros. Y bueno, obviamente después nos habla, ¿no? De la rica herencia y la gloriosa herencia que tenemos en Él. Quería agregar eso, ¿no? Bueno, cómo estamos creciendo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Me acordaba, Raúl, del versículo de Job, ¿no? Que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenía iluminado el corazón. Los ojos del corazón. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Muy bueno, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué bello, qué bello, qué bello. Qué hermoso es crecer así. Están limitados. A veces esto nos da el privilegio de poder no sermonear, no dar un sermón, sino de compartir, de abrir el corazón. Hoy en la apreciación de Mil, bueno, ahí afirmamos cosas, lo que los ampliaba John, seguimos ampliando cosas. Yo me siento como un disparador nada más, largo un disparador y a comer el manjar, a comer el manjar. Qué hermoso que es esto, qué hermoso, qué hermoso. Y a ver, ¿alguien más? Pues levante su manito ahí. ¿Alguien? Ahí Hola. está Johnny. Johnny, acércate bien al micrófono, acordate. Ahí va Johnny. Ahí ya le puse de reiniciar, pero se tiene que desmutear él. Desmuteate, Johnny. Si no puede ayudar. Ahí está. Se desmuteó, se desmuteó. Ya. ¿Me escuchan o no? Sí, Johnny, te escuchamos. ¿Sí se escucha? Dale, sí. Bueno, dice Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué bueno. Qué bueno. Qué hermoso es poder. Gracias, Johnny. Excelente, gracias. Qué bueno es poder seguir sumando. Es como que uno quisiera decir, no importa el tiempo, vamos a seguir. Porque realmente esto es hermoso, ¿no? Estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de sabiduría, de revelación, estamos hablando de que todavía no entendimos todo, de que nuestro corazón tiene que estar abierto, hablamos de los caminos de Dios, y esto es muy bueno. Franco. ¿Sabes qué me gusta de todo lo que, digamos, me gusta todo, pero hay una parte que me encanta, que es el principio, que por la fe en Cristo y por el amor, ya Pablo intercedió por ellos y le pidió a Dios muchísimo más. No es que ellos le estaban pidiendo a Pablo, pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé revelación. No, ellos tenían fe en Dios y se amaban unos a otros. Digamos, me gusta pensar eso, que no tengo que forzarme por este conocimiento, por esta revelación, por esta sabiduría, sino perseverar en la fe y en el amor a mi prójimo. Entonces, y que eso desata espíritu de sabiduría, revelación, iluminar el corazón, digamos, perseverar en la fe y en el amor al prójimo, desata todo el resto, por lo cual Pablo oraba por la iglesia, ¿no? Entonces, me gusta pensar en eso, que yendo por ese camino, por el camino de la fe y del amor al prójimo,
todas esas cosas van a ser añadidas a mi vida, ¿no? Quiero estar atento por si alguien levanta la mano. No veo la mano levantada, pero Matías. Mati levantó mano. Abrí el micrófono, Matías. Una, una de las cosas que pensaba es que no nos olvidemos de que esto es, Pablo lo que está diciendo es, dice, yo estoy orando, o sea, que esto es una oración de Pablo por la iglesia. A ver, era Pablo intercediendo por la iglesia de Efeso, porque Efesios 1:1 dice que que habla de Efeso, pero bueno, no importa, no era el punto. Pero fíjense, Pablo dice, yo también desde que supe de la fe de ustedes, desde que me enteré de la fe de ustedes, evidentemente había un interés de Pablo en la iglesia en Efesos, o sea, dice, desde que me enteré de que ustedes tienen fe y del amor que se tienen los unos a los otros. Pablo, o sea, estaba enterado de la iglesia, estaba interesado en la iglesia, y esto era lo que lo motivaba a orar. Y, y, y después dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones, o sea, era como algo que se le venía a la mente, ¿no? Estaba orando y se acordaba de los Efesios, y decía, pero esto era una oración, digamos. ¿Y por qué remarco esto? Porque muchas veces a ver, hay asuntos que se tienen que orar, ¿no? En este caso, evidentemente Pablo quería que ellos tuvieran un mayor conocimiento de Dios y de relación, y por eso oraba, ¿sí? Dice, yo oro por ustedes para que tengan un mayor entendimiento, mayor revelación, y lo hacía basado en un conocimiento que él tenía de ellos, ¿no? De los efectos. Desde que me enteré de que ustedes tienen de fe en Jesús, que se aman, yo oro por ustedes, ¿no? Y quería destacar eso, ¿no? Porque hay veces que, a ver, yo puedo orar por alguien, por todo el grupo, y sé algunas cosas de unos, y, y, lo que hay, el camino es la oración, o sea, la intercesión por ustedes en este caso. Hay cosas que no se pueden lograr de otra manera. Y es, Señor, abrí, o sea, y yo tomo esto, hoy me llevo de esto de esta noche muchas cosas, pero esto, Señor, yo oro, Dios, por este grupo, que tenga revelación, que tenga entendimiento, que sé que se aman, que tienen amor, pero, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el camino es este, yo por ahí no conozco la vida espiritual de todos, pero Señor, y si tengo alguna carga por ustedes, porque pienso que a alguno le falta revelación o demás, lo que hago es orar e interceder. Claro que hacía Pablo, ¿no? Sé que se aman, que tienen fe, pero bueno, lo otro, yo oro por ustedes, para que les sea abierto el entendimiento, para que puedan conocer más a Dios, para que, bueno, todo lo que Pablo dice, para que tengan luz y demás. Así que quería que... Y lo que viene a buscar casi es a la inversa del motivo de agradecimiento de Pablo. Viene a buscar el amor de nosotros y a través de ese amor va a conocer a Jesucristo y se va a abrazar nuevamente a Jesucristo, porque muchos de los que están rotos emocionalmente, familiarmente, económicamente, algunos hasta de salud, rotos. Así como Pablo habla a la iglesia, nos está preparando para los rotos.
les voy a repetir, ni escuché el mensaje. No sé ni qué se trata. Yo me quedo la palabra roto. Y que cuando abramos los templos, va a ingresar mucha gente rota. Y Jesucristo es el que los va a unir perfectamente. Van a aislar de nuestro amor hacia los rotos. Los rotos no van a venir con olor agradable, ni con palabras agradables, ni van a venir en una actitud de quizás sin queja, pero vendrán los rotos. Y cuando, qué bueno que es entre nosotros seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir creciendo en la sabiduría y en la revelación que Dios nos dé para conocerlo más y más a Él, entre nosotros, para que si alguno de nosotros está roto, bueno, no, el Espíritu de Dios vaya haciendo la obra. Somos instrumentos de Él, si no, no existiría la iglesia. Y Dios une a través de cada palabra, de cada gesto. Dios nos está enviando a los que están rotos, ¿no? Y por eso en este tiempo, toda esta carta, yo creo que fue muy rico y nos corre el horario, vamos a ser respetuosos de los horarios. Sí, ya estamos en la horita, pero creo que sigamos de esta manera, de estos disparadores. Hay un pasaje que leíste, vos sabés que ni me acuerdo dónde estaba, me acuerdo que cuando lo leíste, John, te dije, compartirlo el jueves, pero la verdad que, bueno, a ver cómo suena, porque ni me acuerdo el pasaje. Sí, bueno, es en segunda Timoteo 2, habla básicamente de, o sea, todo el pasaje del 14 en adelante respecto del obrero aprobado, ¿sí? Como para poner un poquito en contexto. Por encima de lo que había leído yo, dice algo importante, bueno, que habíamos resaltado en esa charla, no deja de recordarle esto, adviérteles delante de Dios que eviten discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Que era el comentario que te había hecho yo al principio, ¿no? De introducir esto. Dice la palabra, ¿no? En el versículo 23 en adelante, no tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Qué interesante que es esto. Miren dónde termina apuntando, ¿no? No discutan nada que no sea para frutos, más bien deben ser amables. Miren qué interesante, yo ahora me quedé pensando en los rotos, ¿no? Ser amable con todos, capaces de enseñar y no proponerse, no proponerse propensos a irritarse. Así, humilladamente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y qué espíritu, acá, qué espíritu es hermoso, ¿no? Dice que con humildad, corrigiendo, aquellos que van a venir rotos, pero con humildad, con mucho amor, corrigiendo. Y teniendo la esperanza en Dios de que Dios les conceda, mire, de nosotros pide humildad, mansedumbre, tranquilo, pero que Dios es el que va a conceder el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Y qué responsabilidad. Nosotros somos los que nos tenemos que estar preparando para... Ya estamos recibiendo, ¿eh?
hay grupos que están creciendo un montón, y de gente nueva, que pide gente absolutamente nueva. Es decir, gente que pero están rotos. Y que debemos ser humildes, que con mucha humildad, porque digan cosas que nos irritan realmente, poder permitir que en esa preciosa y poderosa voluntad de Dios lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Yo creo que Dios nos está preparando para aquellos rotos, aquellos que están mal. Y ya están viniendo, ya están viniendo. Amigos, no sé si no quiero dejar a nadie, no soy un baja cortina que cierra, pero creo que hoy hemos crecido mucho en el aporte del Espíritu Santo que hizo a través de cada uno de ustedes. Yo bendigo sus vidas, yo sé que los conozco que son unas esponjas, ¿no? Somos esponjas, ¿no? Así que, pero ha sido una hermosísima reunión, ¿no? Mantengámonos en seguir creciendo, en conociendo a Dios y preparándonos para ser esos envases de humildad para que podamos corregir con mucha paz, y sabiendo que Él es el que hace la obra. Amén. Amén. Bueno, vos, me cuesta, me cuesta acordar porque me encanta este grupo, está hermoso, che. Pero, ¿qué les parece si oramos? Amén. Si oramos. Amén. Nicanor, ¿cómo andás para una oración? ¿Andamos? Te damos gracias por este hermoso momento, Padre. Este hermoso momento con los hermanos, donde tu palabra, donde comemos de tu palabra, Señor. Donde nos alimentamos de tu espíritu, Señor, con tu espíritu, Señor. Sabemos que las circunstancias, Señor, las realidades son cambiantes, Señor. Que nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, Señor, y terrenal, somos efímeros, y que lo único verdadero y lo único que permanece, Señor, es tu palabra. Por eso nos agarramos en ella, Señor, que es nuestra fortaleza. Te pedimos, Señor, en estos tiempos, que nos dé sabiduría, que nos dé espíritu de sabiduría, Señor, que nos dé espíritu de revelación para conocerte más y más y más, Señor, que tengamos todo el tiempo más hambre de vos y más sed de vos, Señor. Te pedimos también en estos tiempos, Señor, que nos cuides en sanidad, Señor, a nosotros, a cada uno de los hermanos, en nuestra familia, Señor. Que nos cuide, Señor, en sanidad, en nuestra salud física también, pero también, Señor, en nuestra salud espiritual, Señor. Son tiempos en que nosotros, Señor, como hermanos, como parte de la iglesia, Señor, recibimos, pero también estamos rotos, Señor. Porque estamos rotos en nuestra salud física y en nuestra salud espiritual, y nos aferramos a vos, Señor, a tu amor, a tu misericordia para sanar. Por eso te buscamos más. Por eso, Señor, te pedimos que cada hora tuya, Señor, que cada hora tuya, de función adelante los hermanos de la iglesia, Señor, se multiplique, para que se multiplique tu presencia en esos lugares donde tu palabra está siendo anhelada, Señor. Que ahí estés vos, que ahí esté tu presencia. Que sea la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a redimirnos, a salvarnos, Señor. En Él depositamos nuestra confianza. Amén. Amén. Amén.
¡Wow! Pipones, ¿eh? Dios los bendiga grandemente, grandemente. Muchachos, les pido un favor. Yo, primero que estén orando por mi hermano. Todos, estén orando por mi hermano. Y lo segundo que le pido, porque van 2 jueves que llego casi sobre la hora, y que si entre ustedes, en esa amistad que tienen, se conocen, a partir de las 7 se mandan algún mensajito y se van avisando de las conexiones. Y enterarnos si alguno no se pudo conectar. Veo que algunos no se están conectando y no digo que estén rotos, ¿eh? Quizás se rompió la conexión, ¿eh? pero no demos nada por hecho. Capaz que nos están necesitando y una llamada, un aliento, una ayuda, lo podemos acercar. Somos familia. Amamos a Dios y nos amamos entre nosotros. Amén. Amén. Así que les recomiendo el jueves que viene, a partir de las 7, empiecen, ayúdenme un poquito, porque no, yo antes lo hacía esto, llamaba a cada uno, bueno, pero últimamente estoy con un tema que tengo que se sumó, y bueno, así que les pido, sé que lo van a hacer, pero, y oren por mi hermano. Dios los bendiga.